Lectura del libro del profeta Ezequiel capítulo 40. El nuevo Israel. Era el comienzo del año 25 de nuestro exilio, el 10 del mes, 14 años después de la caída de la ciudad. Ese día la mano de Yahvé se posó sobre mí y me llevó. Mediante visiones divinas me condujo al país de Israel y me depositó en una montaña muy alta. En la ladera me pareció ver las construcciones de una ciudad. Me llevó para allá y vi a la entrada a un hombre que parecía de bronce. En su mano tenía un cordel de lino y una vara para medir. Ese hombre me dijo: Hijo de hombre, mira bien, escucha con todos tus oídos y pon mucha atención a todo lo que te voy a mostrar, pues para eso te he traído hasta acá. Todo lo que veas se lo comunicarás a la casa de Israel. Un muro alrededor de toda la casa la separaba del exterior. El hombre tenía en la mano una vara para medir que llegaba a los 6 codos de largo. Midió esa construcción, una vara de espesor y otra de alto. El hombre se acercó luego al pórtico que mira al oriente, subió los peldaños y midió el umbral del pórtico. Medía una vara de profundidad. Cada una de las piezas medía una vara de largo y otra de ancho. Los pilares que separaban a las piezas tenían 5 codos de espesor. El umbral del pórtico, que miraba al oriente al lado del vestíbulo, tenía una vara de profundidad. El hombre midió entonces el vestíbulo del pórtico que daba a la interior. 8 codos, su pilar medía 2. En ese pórtico del este había 3 piezas a cada lado, todas la misma dimensión. También los pilares eran de igual dimensión. Midió el ancho de la entrada del pórtico 10 codos. El pórtico como tal medía 13 codos de largo. Las piezas medían 6 codos a cada lado y frente a cada una había una balaustrada de 1 codo. El hombre midió el pórtico de una entrada a la otra, 25 codos. Midió el vestíbulo que llegaba a 20 codos. El atrio se extendía alrededor del pórtico. Desde la fachada del pórtico hasta el fondo del vestíbulo interior había 50 codos. Las piezas y los pilares estaban provistos de ventanas con rejillas que daban al interior del pórtico. También las había alrededor del vestíbulo. Los pilares estaban decorados con palmas. Me hizo entrar al patio interior. Ahí se habían dispuesto 30 salas y un embalsado daba la vuelta al patio. Ese embaldosado se ajustaba a la profundidad de los pórticos. Era el embaldosado interior. Desde la fachada de la puerta interior hasta el exterior había 100 codos. Esto era para el este. Al norte midió el largo y ancho del pórtico que daba al patio exterior. Las 6 piezas repartidos a ambos lados, los pilares y el vestíbulo tenían las mismas dimensiones que en el primer pórtico. Su largo era de 50 codos y su profundidad de 25. Las ventanas, el vestíbulo y las palmas tenían la misma dirección que los del pórtico del este. Se llegaba a ellas por 7 escalones y el vestíbulo daba al interior. El patio interior tenía una puerta hacia el pórtico del norte, semejante a la que miraba al este. El hombre midió de una puerta a la otra y registró 100 codos. Me condujo entonces al sur, y en el sur había un pórtico. Midió sus pilares y vestíbulo. Tenían las mismas dimensiones. El pórtico, el vestíbulo y las ventanas en derredor eran semejantes. El ancho del pórtico era de 50 codos y su profundidad de 25. Se llegaba al vestíbulo por 7 peldaños. Palmas decoraban los pilares de un extremo al otro.
El patio interior tenía una puerta que daba al pórtico del sur, medía 100 codos de una puerta a otra. Me llevó al patio interior por el pórtico sur y midió ese pórtico. Tenía las mismas dimensiones que los otros. Sus piezas, sus pilares y su vestíbulo tenían las mismas dimensiones. El pórtico y su vestíbulo tenían ventanas a su alrededor. El largo del pórtico era de 50 codos y su ancho de 25. Lo rodeaban vestíbulos de 20 codos de largo y 5 de ancho. Su vestíbulo daba al patio exterior. Palmas adornaban sus pilares y se llegaban a él por 8 escalones. Me llevó al patio interior por el este y midió el pórtico. Tenía las mismas dimensiones que los otros. Sus piezas, sus pilares y su vestíbulo tenían las mismas dimensiones. El pórtico y su vestíbulo tenían ventanas en su derredor. Su ancho era de 50 codos y su profundidad de 25. Su vestíbulo daba al patio exterior. Palmas adornaban sus pilares de un extremo al otro y se llegaba a él por 8 escalones. Me hizo volver por la entrada norte y encontró las mismas medidas. La entrada tenía sus piezas, sus pilares, su vestíbulo con ventanas en derredor. Su largo era de 50 codos y su ancho de 25. Su vestíbulo daba al patio exterior. Palmas adornaban sus pilares de un extremo al otro y se llegaba a él por 8 peldaños. Una sala desembocada en el vestíbulo de la puerta. Allí se lavaban las víctimas para el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había 2 mesas a un lado y 2 al otro para degollar las víctimas para el holocausto, las víctimas por el pecado o como reparación. En el exterior saliendo del norte había 2 mesas a un lado y 2 al otro. De ese modo había 4 mesas en el interior y 4 en el exterior de la puerta, o sea 8 mesas sobre las cuales se degollaban las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra tallada de 1 codo y medio de largo, de 1 y medio de ancho y 1 de alto. En las mesas se colocaban los instrumentos con los que se degollaban las víctimas para los holocaustos o los diversos sacrificios. Esas mesas en las que se ponía la carne de los sacrificios tenía un borde sobresaliente de 1 palma de ancho en todo el derredor. Me hizo entrar en el patio interior. Había allí 2 salas, una en dirección a la fachada sur del pórtico norte y otra hacia la fachada norte del pórtico sur. El hombre me dijo: la sala que mira al sur está destinada a los sacerdotes que presentan servicios en la casa. La sala que mira al norte está reservada a los sacerdotes que prestan servicios en el altar. Entre los levitas, los hijos de Sadoc tienen el privilegio de acercarse a Yahvé y de servirlo. Midió el patio, era cuadrado, de 100 codos de largo y 100 de ancho. El altar estaba frente a la casa. Me hizo entrar en el vestíbulo de la casa y midió sus pilares, 5 codos tanto a un lado como al otro. El ancho de la puerta era de 14 codos y sus lados de 3 codos. El vestíbulo tenía 20 codos de ancho y 12 de profundidad. Se llegaba a él por 10 peldaños. Cerca de los pilares había 2 columnas, una a cada lado. Capítulo 41. Me hizo entrar en la parte del antesantuario y midió los pilares de cada lado. Medían 6 codos de ancho, su entrada medía 10 codos de ancho y sus columnitas 5. Midió su profundidad, que era la de 40 codos, y su ancho de 20. Luego entró en el santuario y midió el pilar de la entrada. Medía 2 codos de ancho. La entrada medía 6, y el muro de cada lado 7. Midió 20 codos para el ancho y 20 para el largo de esa sala. Luego añadió: ese es el santo de los santos. Midió enseguida el muro de la casa. Tenía 6 codos de alto. El ancho del corredor que rodeaba la casa era de 4 codos. Las piezas laterales estaban dispuestas en 3 pisos.
30 por cada uno. Había salientes en la pared de la casa por los lados, alrededor a fin de que los sostuvieran sin que sus vigas penetraran en la pared interior de la casa. El ancho de las piezas iba aumentando en todo a medida que se subían, porque el corredor del edificio aumentaba gradualmente en todo alrededor, de modo que el interior era más ancho en lo más alto, y así desde el pavimento se subía al piso del medio, y de este al más alto. Al tabique de esas piececitas tenía una vara de ancho alrededor de toda la casa. Por su lado exterior el tabique de las piezas, junto con el pasadizo que lo comunicaban, medía 5 codos. Las piezas alrededor de la casa añadían a sus dimensiones 20 codos más. El pasadizo que comunicaba las piezas tenía una entrada al norte y una entrada al sur. El ancho de ese pasadizo era de 5 codos. El edificio estaba al oeste del patio, de frente al mismo. Tenía 70 codos de ancho y 90 de largo. El muro del edificio tenía 5 codos de espesor en toda su extensión. El hombre midió la casa. Tenía 100 codos de largo en profundidad. El patio, la edificación y sus muros medían 100 codos. La fachada de la casa que daba al patio hacia el este tenía también 100 codos de ancho. Midió la longitud de la edificación por el lado del patio trasero con sus corredores de un extremo al otro medía 100 codos. El antesantuario y el vestíbulo del atrio, las ventanas con rejillas y las entradas con sus 3 piezas estaban todas revestidas de madera preciosa, desde el suelo hasta las ventanas. La decoración se extendía desde la entrada hasta dentro de la casa, tanto en el exterior como el interior. Estaba formada por querubines y palmas. Había una palma entre 2 querubines. Los querubines tenían 2 caras. Una cara de hombre se enfrentaba a una palma de un lado, y otra cara de león enfrentaba a otra palma del otro lado. Así se había hecho en todo el derredor de la casa. En el muro se habían representado querubines y palmas desde el suelo hasta encima de la entrada. Los pilares del antesantuario eran cuadrados. Delante del santuario propiamente tal había un altar de madera de 3 codos de alto, su largo y su ancho eran de 2 codos. Tenía piezas angulares y sus adornos eran de madera. El hombre me dijo: «Esta es la mesa que está ante Yahvé». El antesantuario tenía una puerta con 2 batientes, y lo mismo el santuario. Cada batiente era doble. Encima de los batientes del antesantuario había representado en los muros querubines y palmas. Un tejado de madera protegía la fachada y la puerta exterior. Ventanas con rejillas y palmas decoraban los pilares del vestíbulo, las piezas que rodeaban a la casa y los tejados. Capítulo 42. El hombre me hizo salir en dirección norte al patio interior. Me condujo a las salas que daban al patio al norte del edificio. Al lado norte las salas tenían 100 codos de largo y 50 de ancho. Las puertas del patio interior se abrían hacia una galería de 3 pisos que daban al empedrado del patio exterior. Frente a las salas había un corredor de 100 codos de largo y 10 de ancho. Las entradas estaban por el norte. Las salas superiores eran más pequeñas que las salas inferiores, o que las intermedias, porque las galerías les quitaban espacio. En efecto, esas galerías tenían 3 pisos y tenían columnas como las de patios. Por eso había un estrechamiento con respecto a las salas inferiores o a las del medio. El muro de las salas que daba al exterior en dirección al patio exterior tenía 50 codos de largo. El largo de las salas que miraba al patio exterior tenía 50 codos, mientras que las que estaban de frente al templo tenían 100. Viniendo desde el patio exterior había encima de esas salas una entrada que daba al este.
En medio del muro del patio en dirección sur había salas que estaban frente al patio y las edificaciones. Al lado de ellas pasaba un corredor. Esas salas tenían el mismo aspecto que las piezas que se encontraban al norte. La misma longitud, el mismo ancho, la misma puerta, la misma disposición, la misma entrada. Encima de las salas que miraban al sur, había una entrada al comienzo de cada ala. El hombre me dijo entonces: las salas del norte y las del sur que miran al patio son las salas santas donde los sacerdotes que se acercan a Yahvé comen las carnes consagradas. Ahí depositan las cosas muy santas que han sido ofrecidas por la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de reparación. Es un lugar santo. Cuando los sacerdotes salgan del santuario al patio exterior, dejarán allí las vestimentas con que oficiaron, porque esas vestimentas son santas. Se pondrán otras y entonces irán al patio reservado al pueblo. Cuando el hombre hubo acabado de medir las construcciones interiores, me hizo salir por la puerta oriental para tomar las medidas del exterior. Midió el lado este con su vara de medir y comprobó que tenía 500 varas de largo. Midió el lado norte con su vara y vio que tenía 500 varas. Midió otra vez el lado sur con la vara y de nuevo le dio 500 varas. Midió por último al lado oeste con su vara y encontró que tenía 500 varas. Así midió los 4 lados. Un muro de 500 varas a lo largo y a lo ancho separaba lo sagrado de lo profano. Capítulo 43. El hombre me condujo a la puerta del este, y de repente llegó del oriente la gloria del Dios de Israel, con un ruido semejante a los grandes torrentes. La tierra se iluminó con su gloria. Esa visión era semejante a la que había tenido cuando Yahvé llegó para destruir la ciudad. También era parecida a la visión que había tenido a orillas del río Quebar. Me tiré de bruces al suelo. La gloria de Yahvé entró en el templo por la puerta este. El Espíritu me levantó y me hizo entrar en el patio interior, y la gloria de Yahvé llenó la casa. Oí entonces a alguien que me hablaba desde el interior del templo, mientras el hombre seguía siempre a mi lado. Me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto el lugar de mi trono, el sitio para la planta de mis pies? Allí habitaré para siempre en medio de los israelitas. El pueblo de Israel junto con sus reyes no ensuciará más mi santo nombre con sus prostituciones o con los cadáveres de sus reyes cuando éstos mueran. Habían puesto su puerta al lado de mi puerta, sus montantes de puerta al lado de los montantes de la mía. Solo un muro había entre ellos y yo. Los horrores que cometieron mancharon mi santo nombre, y los exterminé en mi cólera. Por eso ahora arrojen de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, de tal manera que pueda habitar en medio de ustedes para siempre. Tú, hijo de hombre, descríbele ahora al pueblo de Israel la casa, para que sientan vergüenza de sus culpas y les tomen el peso. Si se avergüenzan de todo lo que han hecho, dibujarás la casa y sus dependencias, sus entradas y sus salidas, y todas sus decoraciones. Se las darás a conocer y pondrás por escrito ante sus ojos todos los reglamentos y todas las leyes de la casa, para que la observen y las pongan en práctica. Esta es la ley de la casa, todo su territorio y en toda su extensión. En la cumbre de la montaña es un lugar santísimo. Estas son las dimensiones del altar en codos del templo. Este codo vale un codo ordinario y un palmo. El basamento completo es de un codo de alto y uno de ancho, con un borde exterior de una palmo. El altar se levanta de este modo.
El zócalo inferior tiene 2 codos por encima del basamento, dejando un codo de ancho, y la altura es de 4 codos, desde el pequeño zócalo hasta el gran zócalo, dejando también un codo de ancho. El fogón está 4 codos más alto con sus 4 cuernos hacia arriba. El fogón es cuadrado con 12 codos de largo por 12 de ancho. El gran zócalo tiene 14 codos de largo por 14 de ancho. El pequeño zócalo tiene 6 codos de largo y 6 de ancho, sobre su basamento de un codo, más el borde en derredor. Los peldaños quedan al lado este. Y me dijo: Hijo de hombre, esto dice Yahvé: estas son las reglas para el altar. El día en que se lo inaugure, se subirá a él el holocausto y se derramará allí la sangre. Entonces darás a los sacerdotes levitas, que son descendientes de Sadoc y que se acercan a mí para servirme, palabra de Yahvé, un novillo para la expiación. Untarás en su sangre y con ella tocarás los 4 cuernos, los ángulos del zócalo y el borde. Así harás la expiación del altar. Luego tomarás al toro y lo quemarás en una dependencia de la casa, fuera del templo. El segundo día ofrecerás un chivo sin defecto como expiación, y será la expiación por el altar como se hizo con el novillo. Luego, cuando hayas terminado la expiación, ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero sin defecto sacado del rebaño. Los ofrecerás ante Yahvé. Los sacerdotes les echarán sal y los ofrecerán como holocausto a Yahvé. Durante 7 días ofrecerás diariamente un chivo como expiación. Se sacrificará igualmente un novillo y un carnero sacado del rebaño. Durante 7 días se harán súplicas por el altar, lo purificarán y lo inaugurarán. A partir del 8º día de los sacerdotes podrán ofrecer en el altar los holocaustos y sacrificios pacíficos de ustedes, y los aceptaré, palabra de Yahvé. Las nuevas leyes del culto, capítulo 44. El hombre me hizo regresar a la puerta este del templo. Estaba cerrada. Me dijo: esta puerta permanecerá cerrada. No la abrirán nunca y nadie entrará por ella, porque Yahvé Dios de Israel pasó por esta puerta. Permanecerá cerrada. Pero el príncipe, debido a que es príncipe, podrá sentarse allí para comer el pan ante Yahvé. Llegará por el vestíbulo de la puerta y se retirará por el mismo camino. Luego me condujo al templo por la puerta norte. Miré y vi que la gloria de Yahvé llenaba la casa. Entonces me eché de bruces al suelo. Me dijo: Hijo de hombre, pon mucha atención. Mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que voy a decir con respecto a las reglas de la casa de Yahvé y de sus leyes. Escucha bien todo lo relativo a la entrada y salida del templo. Dirás a la gente de Israel, a esa banda de revoltosos: esto dice Yahvé: estoy harto, pueblo de Israel, de todos los horrores que cometían cuando hacían entrar a extranjeros incircuncisos de corazón y de carne. Entraban en mi santuario y lo profanaban cuando ustedes me ofrecían mi comida de grasa y de sangre. Ustedes rompieron mi alianza con todos esos horrores, al encargarles el servicio de mi santuario. Y ahora esto dice Yahvé: ningún extranjero de corazón o de carne volverá a entrar a mi santuario. Ninguno de los extranjeros que viven en medio de los israelitas. En cuanto a los levitas que se alejaron de mí cuando Israel me dejó para seguir a sus ídolos, cargarán con el peso de su pecado. En mi santuario serán los encargados de la vigilancia de las puertas del templo y mantendrán el servicio de la casa. Degollarán los animales para el holocausto y el sacrificio por el pueblo estarán a disposición del pueblo para el culto.
Pero ya que tomaron para sí el servicio los ídolos y fueron para la gente de Israel una ocasión de pecado, levantó mi mano para condenarlos, palabra de Yahvé. Cargarán con el peso de su pecado. No serán más contados entre los sacerdotes que se acercan a mí y tocan las cosas santas o santísimas. Quedarán descalificados debido a los horrores cometidos. Haré de ellos los guardianes del orden de la casa, del culto y de todo lo que debe hacerse. Pero quienes se acerquen a mí para servirme y estén ante mí para presentarme la grasa y la sangre, serán los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc. Palabra de Yahvé, porque mantuvieron las leyes de mi santuario cuando los israelitas se apartaban lejos de mí. Entrarán a mi santuario y se aproximarán a mi mesa para servirme. Tendrán a su carga mi culto. Cuando franqueen las puertas del patio interior, se revistarán de ropas de lino, no se pondrán nada de lana cuando cumplan con su servicio en el patio interior. Tendrán turbantes de lino en la cabeza y calzoncillos de lino a las entradas entre piernas. No se pondrán nada que se los haga transpirar. Cuando salgan donde está el pueblo en el patio exterior, se sacarán las vestimentas con las que celebrarán el culto. Las dejarán en las salas santas y se pondrán otra ropa para que el pueblo no entre en contacto con sus vestimentas sagradas. No se raparán la cabeza, no tendrán el cabello largo, sino que se lo cortarán como corresponde. Ningún sacerdote tomará vino antes de entrar al patio interior. Los sacerdotes no se casarán con viudas, salvo una viuda de sacerdote, ni con mujeres repudiadas, sino solo con vírgenes de la raza de Israel. Le enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Tendrán autoridad para juzgar en los procesos. Juzgarán según mis reglas, observarán mis leyes y mis mandamientos en todo lo concerniente a las fiestas, y santificarán mis sábados. No se acercarán a un muerto para no quedar impuros. Sin embargo, si se trata de su padre, de su madre, de un hijo o de una hija, de un hermano o de una hermana, todavía virgen, podrán quedar impuros. Cuando uno de ellos tenga que purificarse, se contarán 7 días, y el día en que entre nuevamente en el patio interior para su servicio en el lugar santo, presentará su sacrificio por el pecado, palabra de Yahvé. Esta será su herencia. Yo soy su herencia, y ustedes no les darán posesión alguna en Israel, porque yo soy su posesión. Las víctimas que se ofrecen por el pecado o como reparación, y todo lo que es considerado anatema en Israel será para ellos. Los sacerdotes recibirán las primicias de todos los primores y de todo lo que sea descontado de lo que ustedes hayan descontado. Las primicias de sus harinas serán para el sacerdote, y gracias a eso vendrá la bendición sobre la casa de Israel. Los sacerdotes no comerán ningún animal reventado o desgarrado, sea ave o cuadrúpedo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.